Jesús, es para mí como todo un reto, ¿no? Han de saber que la doctora Alicia fue mi maestra. Así es que yo soy la siguiente generación. Ella es mi inicio en esto, entonces la verdad es que yo como los miren, yo voy tomando notas, así es que, y justo tiene que ver con esto, porque una de las alternativas creo que va a ser importante y que me lo enseñó mi querida Alicia fue hacer puentes intergeneracionales y redes. Si algo puedo presumir de ella es que siempre comparte todo lo que tiene, recursos, redes, información, y creo que para mí eso es una forma de que la educación para la paz justo se extienda. O sea, todos los recursos que vamos generando, cómo los vamos repartiendo y lo que los vamos compartiendo, porque es verdad que entre más das, también más recibes, ¿no? Y cómo va a ser algo importante en estas alternativas, hacer puentes intergeneracionales, o sea, las generaciones de educadores para la paz y las que vienen, ¿no? Y proyectos con las siguientes generaciones, y cómo nos vamos a ir entretejiendo entre las generaciones y interdisciplinares, porque creo que aquí es importante, y al escucharnos creo que se han dado cuenta que no hay una sola educación para la paz, hay una propuesta de educación para la paz con diferentes formas alternativas, estilos, y entonces no es la formulita de, pues bueno, ahora todos van a aplicar esto, ¿no? Sino justo desde las diferentes experiencias, herramientas, ideologías, pues vamos a tener propuestas de educación para la paz desde la ciudadanía, desde los derechos humanos, desde las propuestas restaurativas. Entonces, como todas estas respuestas, pues también nos van a permitir movernos en las diferentes realidades, ¿no? En las diferentes realidades en las que nos estamos moviendo, y creo que para mí abrir puentes intergeneracionales e interdisciplinares, como lo mencionaba hace rato Alicia, no solamente en la parte formal, sino en la informal, justo creo que vamos a empezar a avanzar en este tejido para ir restaurando, porque algo que veo es justo que hay muchos procesos de duelo, y algo que yo ponía de las alternativas dentro de la propia educación para la paz es las diversas herramientas y procesos de acompañamiento. Vicen Martínez Guzmán, en una de las últimas conferencias en las que estuve en el foro de Educación para la Paz en Madrid, él hizo una pregunta que a mí me sigue dando vueltas. Él decía, un educador para la paz tiene que preguntarse si está dando las herramientas para el día en que nuestra niñez y nuestra juventud se rompa o tenga que tocar el dolor. Y él decía, la educación para la paz tiene que preparar para ese día, porque si no, va a tener herramientas que a lo mejor solamente vienen desde la violencia o desde no saber cómo contestar ante eso que te está doliendo o eso que te está rompiendo. Y para mí fue una pregunta muy interesante. Y creo que es por eso que, no sé, al menos yo en lo que he observado, han salido varias propuestas desde la línea restaurativa, reconciliatoria, ¿no? Como hasta la parte de memoria. O sea, ¿por qué es tan importante dentro de la educación para la paz la memoria? Por supuesto, hay que reconocer eso que nos está doliendo, eso que está pasando y cómo lo vamos a restaurar, porque no es necesario nada más. John Pocledera dice que los procesos restaurativos no son lineales, es reconocer que es un proceso y además es un proceso circular. O sea, pensar que tenemos ahorita el COVID y todas sus crisis y todos sus duelos y algún día ya no los vamos a tener, es lo que nos ha limitado a veces en los diseños metodológicos de educación para la paz, es entender cómo los procesos de restauración son circulares y son continuos y de diferentes estrategias y herramientas, ¿no? Y esto nos permite no solo restaurar lo que nos falta, sino hasta los vínculos y relaciones. Y creo que algo que nos está pasando, ustedes véanlos hasta en los cursos que están tomando. Vean si los cursos que tomaron al principio eran informativos y ahora cada vez estamos buscando cursos que sean vinculatorios, o sea, que nos empiecen a dar, ¿no? Como esta compañía, como este tejido. Y creo que esta es otra forma de las alternativas que hay de educación para la paz, de cómo cuidamos estos vínculos, pero además de que estamos cuidando cada vez más procesos. O sea, nos estamos dando cuenta que no es ir al resultado, porque ya vimos que la paz no es un objetivo final, sino es un proceso continuo, y cómo por eso estamos buscando diversas estrategias para acompañar estos procesos, ¿no? Y que son procesos tanto individuales como colectivos. Para mí me viene como esta parte de justo como estamos en esta construcción de diversas herramientas, reconocimiento de otras herramientas, también estamos permitiendo el conocer como grupos que están siendo fortalecidos en estos procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me viene mucho los grupos de Marabunta, que no sé si los conozcan. El grupo de Marabunta es un colectivo de la Ciudad de México de jóvenes, que eran jóvenes de la calle, y después se preparan en todos los temas de cultura de paz,
y ahora son los que están en medio de las manifestaciones entre los policías y los manifestantes. Colectivo Marabunta es quienes están en toda la capacitación de movimientos de resistencia, que es súper interesante. Y lo más interesante es que muchos de esos chicos son chicos de la calle. Entonces, ¿cómo empiezan a hacer todo un movimiento desde las partes colectivas, desde las partes artísticas, de las partes restaurativas, como para empezar a ver que la paz, en efecto, pues pasiva no es, ¿no? Es como reconstructiva, es transformativa y genera estos movimientos, igual otro que es Cauce Ciudadano, y que lo interesante es ver cómo los colectivos estamos dando respuestas y conocerlas como estas propuestas de educación para la paz. Creo que otra de las alternativas importantes va a ser la creación de espacios colectivos, pero como más sustentables y con liderazgos rotativos. A mí cada vez me resuena más lo que John Paul Lederach llama liderazgos transformativos. John Paul Lederach menciona los liderazgos transformativos como esta opción donde el liderazgo es compartido y es cooperativo, justo hablando que el poder no es violencia, es cómo usamos el ejercicio del poder. Y este ejercicio del poder, cómo lo hacemos distribuido, visible y compartido. Y los liderazgos compartidos transformativos tienen que ver con esto, ¿no? Como tu liderazgo, aquí ya vemos varios líderes, bueno, imagínense lo que podemos hacer todos juntitos, ¿no? Es como todas sus capacidades de liderazgo las ponemos al servicio y por eso ahora las propuestas son colectivas y no individuales. O sea, ya no es la propuesta de fulanito de tal, sino son las propuestas del colectivo de todos estos líderes que están en función de la transformación, ¿no? Entonces, creo que para mí eso me da como mucha esperanza en visibilizar estos procesos colectivos que requieren tiempo. Entonces, si se fijan, cada vez estamos apostando más, ya no a cursos que nos van a dar solamente una información de corto tiempo, sino cursos que nos van a dar acompañamiento, que nos van a dar, ¿no?, sostén, que vamos a estar construyendo continuamente, y eso es el tejido de la red, en el que sí le dedicas tiempo, sí le dedicas cuidado del vínculo, no solo información, sino también esta parte de contención. Una de las partes que aquí no soy tan experta, pero creo que las políticas públicas tienen que estar dirigidas a la ética del cuidado. Me han preguntado mucho cuáles serían las políticas públicas que sugerirían esta parte de educación para la paz y de cultura de paz. Eh, a mí me falta como todavía esta forma de poder redactarlas, pero sí sé que tienen que ver más hacia el área de crear sistemas de cuidado, crear y apostar y dar inversión y presupuesto para estos sistemas de cuidado que tienen que ver con sistemas de salud, sistemas educativos, sistemas de refugio, sistemas, ¿no?, donde justo como colectivo sabemos que tenemos un sistema que nos cuida, porque algo que pasa con el COVID es que está aumentando también el miedo, ¿no? Y si hemos visto desde la cultura de la violencia, pues la cultura de la violencia lo que más fomenta es el miedo, que una de las formas para vender un arma, pues es que tienes que tener miedo, y mucho. Entonces, creo que es importante que justo en esta parte de la cultura de paz, cuando hablamos de colectivos, es porque también estamos hablando de sistemas de cuidado, donde la ética del cuidado nos habla que no es solamente de las mujeres, sino como especie. Somos una especie que en la medida que desarrollamos y practicamos estrategias del cuidado, nos permite justo generar espacios más equilibrados. El arte para mí va a ser una de las alternativas más importantes. Algo que he observado en zonas de altas violencias es que a veces antes de entrar incluso con las teorías o con toda esta parte, algo que pasa cuando hay mucho dolor o cuando hay mucha tristeza, hay mucha violencia, te desconectas, ¿no? Es como que te desconectas de ti, te desconectas de la vida, te desconectas de los demás y como que aunque tú escucharas, es importante hacer como estos espacios de conexión que nos habla también la comunicación no violenta, donde vuelves a conectar con la vida y conectas contigo y conectas con el otro, y eso lo logra mucho las actividades artísticas. De hecho, por eso en zonas de alta violencia, una de las primeras acciones que entran es el arte, ¿no? Todas las acciones de arte te ayudan otra vez a hacer como estos procesos de conexión para después ir a la restauración y después ir a la transformación y después a propuestas transformativas, ¿no? Entonces, ahí sí me quedan rápido un minuto, y entonces yo lo que quería terminar por decir era justo cómo podemos empezar a generar estas redes de apoyo con redes interdisciplinares para poder empezar a generar estos espacios que van a ser necesarios, espacios de escucha, de habla y de generación de nuevas propuestas. Entonces, con esto termino y termino a tiempo.